Hola, buenas noches, señor director, profesor Abel. ¿Cómo está? Un placer saludarlo. ¿Quién le habla? Quevedo Luis, uno de los 3 Quevedo de Mesón de Fierro, que fuimos al establecimiento en aquel entonces ENS 84, que fue creado allá por los años 90. Recuerdo cuando comenzó en realidad el secundario. En aquel momento compartía con la escuela primaria. Recuerdo que se le usaba 2 salones a la escuela y había un salón que se hizo en el pasillo con el telón de los actos. No sé si por ahí se recuerda, usted se acuerda, cuando en ese momento la escuela primaria, yo todavía iba a la escuela primaria, teníamos jornada completa, que entrábamos a las 8 y salíamos a las 4 de la tarde. Y el secundario comenzaba a las 1:30. En un momento me acuerdo de eso. La verdad que me siento muy orgulloso de en ese entonces lo que han hecho usted como directivo, en sí la gente misma de Mesón, aquella gente que algunos están, otros no, pero bueno, en el caso de Vukovic, que ya no está, en el caso de María Escurrena, aquel señor que Francisco Cruz, alias Kiko. Me acuerdo, no era partícipe de ninguna reunión porque en ese entonces yo era chico, pero sí me acuerdo de todo lo que se hacía en el secundario. Más ahora que después lo saco adelante, que en la historia que sí que está, que usted los nombra ahí, de Carlos Breisten, que era el colectivero del colegio para atraer a los chicos de la zona. Recuerdo que, y lo debe decir ahí seguramente Carlos Juárez, también Cerqueiro. Yo me acuerdo que esos chicos iban junto con mi hermano, con Gustavo, y hubo una época, creo que fue el único aula que hicieron 2 cursos, que había 2 primer año. Uno empezaba a las 12:30, si mal no recuerdo, o 1, y el otro entraba a las 1:30. Me acuerdo que los sábados sí realmente tenían educación física, y yo me iba de mi casa a hacer los mandados y me quedaba en educación física. Yo todavía iba a la primaria y me quedaba ahí a compartir un momento con los chicos jugando al vóley, jugando fútbol. Me acuerdo que en ese momento estaba la mayoría de Breisten, eran primos, hermanos, todos, por ejemplo, Hugo, Andrés, Víctor, Sandra, después estaba Coria, Cruchet, y la mayoría eran todos altos en ese momento, en esos años, eran bastante altos los chicos, había un promedio de que eran altos esos chicos, todos, la mayoría en ese entonces, que después, bueno, son anécdotas que uno queda, ¿no? Que uno se acuerda. Por ejemplo, Erika Brigo era una chica alta, y hablando siempre que yo todavía estaba en primaria.
Y cuando yo comencé la secundaria, me acuerdo que para el año 97, estaba en séptimo, fue usted hacerme un examen para ver cómo estábamos capacitados o en qué condiciones académicas estábamos en la escuela 184, los chicos de séptimo, que era un examen. Y me acuerdo que fue y yo no quería saber nada. Le disparaba en ese entonces, creo que estaba Mirta Wu como directora, me parece, si mal lo recuerdo. Y andaba, la disparaba por acá, por allá, porque no queríamos saber, no quería saber nada. Yo decía que era un examen que para mí no quería saber nada de secundario en ese momento, de verdad. Y bueno, y me senté ahí junto con mis compañeros de primaria. Y se acerca a ustedes después de saludarnos todo, y bueno, y si vamos a hacer, le voy a hacer una pregunta. Y en la charla ahí levanta la mano y nos pregunta cuántos dedos tengo acá, en la palma de la mano hacia el frente. Y bueno, todos dijimos 5. Y después dobló el dedo pulgar y nos muestra de vuelta, ¿y cuánto tengo acá? Y todos, digamos, inconscientemente dijimos 4 porque mostraba 4 dedos. Y me dice, no, es un error, dijo. Ahora recuerdo lo que cuenta Luis. En esa oportunidad nosotros recorríamos las escuelas primarias de la zona, las 14 escuelas primarias, incluida la de Pampa Landrías, donde estaba de directora Julia Miró. Y dábamos charlas incentivando a los chicos para seguir estudiando. Y también en la de Mesón de Fierro. No sé por qué en esa oportunidad los alumnos se enteraron de que íbamos a tomar una evaluación. Nada que ver, nosotros no estaba en nuestra intención y tampoco podemos evaluar ninguna otra institución, excepto la nuestra. Pero aproveché lo que los alumnos estaban expectantes. Recuerdo entonces, le dije cuando entré a dar la charla para incentivarlos a seguir y aprovechar la oportunidad de completar los estudios secundarios, se me ocurrió la idea de hacerle un test de inteligencia, le dije. Y en esa oportunidad recuerdo que le mostré los 5 dedos así y le pregunté cuántos dedos ven en la mano. Y todos dijeron 5. Y cerré el pulgar y todos dijeron 4. Y si estaban viendo, eso fue todo lo que él cuenta, Luis, en esta experiencia que él recuerda, fue eso, pero nada más que la intención era captarle la atención para poder dar la charla, ¿no es cierto? Y motivarlo a estar escuchando, pendiente de lo que decíamos, porque a nosotros nos interesaba que todos los alumnos, y más aún los de Mesón de Fierro, que no desaprovechen, ya que tenían la escuela ahí en la misma comunidad. Empecé en el año 98. Después creo que en ese momento dejamos 2 chicos, 3 nada más. Bueno, yo terminé llevándome materia, biología y literatura, otras más, pero bueno, las fui sacando. Me acuerdo que la profesora de literatura había no me acuerdo el nombre en este momento, pero era una profesora sin faltarle el respeto ni discriminando en este momento, pero era una profesora de contextura grande, y no había forma de que le caiga bien todo lo que yo hacía. Siempre me retaba, siempre me reclamaba y yo le hacía la contra. Y bueno, fue por eso que me llevé esa materia. Después nos reíamos con los chicos porque en ese entonces nos hacían tener miedo lo más grande, que el profesor Rubén Angelotti era bastante complicado a la hora de los exámenes. Y era cierto que venía con anteojos y le pusimos sobrenombre de Mapita porque siempre, bueno, chicos, traigan un mapita, la próxima clase traigan un mapita, en la otra clase traigan un mapita, y siempre era Mapita, entonces le pusimos sobrenombre Mapita en la jerga de los alumnos nomás, aunque él seguramente supo.
Este, y hablábamos también de paso ahí con Rubén Iguich, quien era el profesor de química y física en ese momento. Era un profesor que daba una facilidad, daba su clase para, siempre sonreíamos, siempre teníamos una clase divertida con él. Y yo admiro por ahí mis compañeros. En ese entonces yo tenía, por ejemplo, a Cristian Esquivel, que venía de la escuela 885. Tenía a Clarisa Aguirre, que venía de Pampa Landril en bicicleta. A Pablo Malhar, que venía de la 425. Yo venía en moto. Me acuerdo que Susana Rico me parece que venía de zona de las tolderías, más o menos por ahí. Venían en moto, esa Zanela 50 siempre. Y los chicos venían siempre, se les hacía difícil, a Lunas, por ejemplo, también. Y costaba todos los días en venir. Creo que 1 o 2 veces también hubo lluvias que no lo dejaron llegar a los chicos. Y costaba, era difícil. Y cuando llovía así había profesores que venían hasta a caballo, por ejemplo Rubén Iguich era un profesor que venía a caballo siempre a dar clase. Liliana Piso venían en bicicleta. Sabía si iba a trabajar o creía que era importante más trabajar que el secundario. Así que esa fue mi vivencia en el secundario hasta que en 2004 terminé siendo promoción. Ahí ya terminé con Esquivel Vanessa, con Morales, con Chomiak, con las chicas estas Ponce, que eran las hermanas que venían un poco de Pampa más allá, creo que hacía de Pampa unos 6 kilómetros más. Y se le hacía difícil a ellas venir todos los días. Y venían sin drama, sin ningún inconveniente. Si para ellos era difícil, a nosotros nos daba un ejemplo a seguir, porque yo soy del pueblo mismo, hermano. Así que todos los días yo no faltaba ningún día a clase. Llovía, por más que llovía, yo sabía que algún profesor iba a estar, porque alguno siempre venía. Así que bueno, estuve con el título secundario de ahí. Bueno, comencé la carrera de educación física, hice 2 años, lo dejé. Me fui a Santa Fe a trabajar, siempre con el mismo título. Algunos me preguntaban dónde quedaba el pueblo, porque nunca lo habían escuchado. Y a veces les explicaba yo que cerca de Silvina queda cerca de Gato Colorado y ya era el límite con Santa Fe. A otros les decía, y entre Charata, Pinedo y Villa Ángela en el medio queda, y así. Así que bueno, en el 2007 migré a Santa Fe, estuve hasta el 2013 aproximadamente. Ya tenía mi segunda hija, y en el 2013 me vine a Chubut. Y acá también primero entré con el mismo título. Por ahí se complicaba porque me pedían cómo era el tema de las materias. Hice de vuelta la carrera de educación física. No lo terminé. Después conseguí un trabajo mediante el título también en un hotel. Pero bueno, no era el objetivo en ninguno y otro caso. Después terminé ejerciendo policía, lo que soy hoy. Ya llevo 10 años de servicio. Hoy soy sargento de la policía de Chubut. Así que bueno, estoy feliz, contento de haber podido tener en mi pueblo un secundario, gracias a usted, gracias a toda esa gente
grandes, por decirlo así, que conocía yo del pueblo en ese entonces, que hoy la mayoría, algunos ya no están, otros todavía están, ya pero ya muy grandes. Así que bueno, feliz y contento por todo, pues también por obtener por ese título. Y más que nada, bueno, en ese entonces tenía una tía que nos tenía cortito que estudiemos, que sin el estudio no íbamos a hacer nada. Así que bueno, más allá del secundario, le doy gracias a esa tía que nos ayudó un montón. Que bueno, gracias a Dios nos pudo sostener en la carrera, tanto a mis hermanos como a mí. Y después vinieron otros hermanos más, que bueno, no hicieron el secundario ahí, pero bueno, unos sí, otros no, pero sí hicieron la escuela también, terminaron la primaria. Así que bueno, gracias a Dios estoy feliz, estoy contento por esa oportunidad que nos dio el establecimiento en ese momento.